Buenas tardes, Shabbat Shalom. ¿Cómo están cada uno de ustedes? Bueno, eh, le damos gracias al Eterno que estamos nuevamente para mencionar una parashá más. En esta parashá eh, vamos a ver la parashá número 15. Vamos a hacer el comentario de la parashá número 15, que es la parashá Bo, que significa ven. Estamos a 10 de Shevat del 5784, 20 de enero del 2024 en el calendario secular. La porción que corresponde es de Shemot 10:1 a 13:16. Shemot 10:1 a 13:16. Bueno, fíjense, se dan cuenta cómo inicia la parashá. Le dice, ven. ¿Por qué no le dice, ve a Faraón? Le dice, ven. ¿Qué quiere decir esta expresión? Dicen los sabios que esta expresión significa, ven. En otras palabras, cuando usted dice, ven a alguien, le está diciendo, ven, vamos, te acompaño, vamos juntos. ¿Sí entienden la expresión? Si no, le diría ve. Cuando le está diciendo ven, le está diciendo vamos a ir juntos. ¿Por qué? En este caso le está diciendo no vas a ir solo, vas a ir, o yo voy a ir contigo más bien. Yo voy a mostrar mi poder ante todo Egipto. Bueno, hasta ese momento ya había mostrado gran parte de su poder, ¿sí? 7 plagas, faltaban solamente 3. Bueno, vamos a hacer el breve resumen que hacemos comúnmente. Bueno, primero, la plaga de las langostas. Bueno, el aviso de la plaga de las langostas. Ajá, ese es eh, solamente el aviso de que tiene que ir. Vamos a abrir la porción. Vamos a iniciar abriendo ahora, leyendo la porción inicial 10.1. 10.1 de Shemot. Dice así. Entonces Adonai dijo a Moshe, preséntate a Faraón, porque yo he endurecido el corazón y el corazón de sus siervos. Fíjense la porción, bueno, la traducción, esta traducción dice preséntate, pero la original dice ven. Aquí yo lo tengo en hebreo y dice ven. Eso es lo que significa de alguna manera la palabra hebrea bo, ven. Y se dan cuenta, o no sé si usted sabía, pero resulta que faltaba el número bíblico de estas dos letras, que es bo, es la alef y la bet precisamente. ¿Y qué significa o cuál es su valor numérico? A ver, los hermanos que están aprendiendo hebreo acá. Ba, bo. Son dos letras hebreas, las dos primeras letras hebreas. ¿Cuál es su valor numérico? 3, ya me respondieron aquí. Tiene la bet, que su valor numérico es 2, y la alef, que es el valor numérico 1. Entonces tenemos 3. ¿Y cuántas plagas son las que faltan por concluir? 3. 3 noches de oscuridad, ¿sí recuerdan? De tinieblas. Bueno, fíjense aquí dice, les voy a leer el versículo 1 nada más del capítulo 10 para que vean cómo dice la traducción hebrea. Dice, dijo el Eterno a Moshe, ven, ven al faraón, porque yo he endurecido su corazón. ¿Ya se dan cuenta? No le dice, ve al faraón o preséntate al faraón, como en otras ocasiones, así lo menciona la Torá, sino aquí le dice, ven al faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para poner mis señales estas en su interior. Bueno, regresamos a la versión que nosotros estamos ocupando. Fíjense cómo
sí es importante el hebreo, porque aquí dice preséntate en la traducción que nosotros estamos utilizando. Y en el hebreo nos dice ven, porque esa expresión va más allá de lo que leemos literalmente. Ahí lo que le está diciendo es vamos, ven, acompáñame, o yo te acompaño. Vamos a ir juntos en este caminar y yo estaré contigo en todo momento. Dicen, volvemos a retomar. Entonces Adonai dijo a Moshe, preséntate a Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que ustedes sepan que yo soy Adonai. Moshe y Aarón fueron a Faraón y le dijeron, así dice Adonai, Elohim de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si te niegas a dejar ir a mi pueblo, entonces mañana traeré langostas a tu territorio. Fíjense lo que les está diciendo, les está avisando que si no deja ir a su pueblo, para que me sirvan. ¿Sí? Seguimos con el resumen, rapidito. Dice, los siervos le piden, deje salir a los hebreos. Fíjense, los siervos más ecuánimes, más inteligentes, mejor asentados, ellos dicen, déjalos ya ir, déjalos ir. ¿Por qué? ¿No te estás dando cuenta cómo ya está el país, cómo ya está devastado? Déjalos ir, ya no hay nada más que hacer. Y todavía Faraón dice, bueno, ¿y quiénes van a ir a presentar sus ofrendas o sus sacrificios? Y él les dice Moisés, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, o sea, todos. No se había dado cuenta Faraón que ya Dios estaba por liberar a su pueblo. Y no era nada más a los que ellos querían. Él pensaba que iba a ir de 3 días de camino, como así le dice al inicio, para ir a presentar los sacrificios, y pensaba que iba a regresar. Y entonces le dice, bueno, vayan nada más los adultos. Y le dice Moisés, no, vamos a ir todos. Endurece su corazón. Endurece no. Aquí recuerden que ya Dios está endureciendo el corazón de Faraón. ¿Sí? Y bueno, y ahora sí viene la plaga de las langostas. Luego viene el castigo o la plaga de la oscuridad. Recuerden que estaban sentados, parados, acostados, no se podían mover, no comían, no hacían nada porque no podían ver absolutamente nada. Paró, ahora no quiere dejar, porque en esta siguiente plaga manda a llamar a Faraón, a Moshe y a Aarón, y les dice, vayan, pero ahora dejen, ¿a quién? El ganado, váyanse entonces todos, ahora sí, pero dejen el ganado. Y le dice, no, le dice Moshe, las cosas así no son. Tú vas a dejarnos ir con todo nuestro ganado, es más, tú vas a contribuir para las ofrendas. Nos vamos a llevar ganado de Egipto también para las ofrendas. El poco ganado que quedaba, ¿cierto? Porque ya había sido devastado con el granizo, con todas las plagas que ya habían sucedido con las úlceras y todo lo demás. Entonces, Dios vuelve a endurecer el corazón de Paró. Luego Moshe anuncia la última plaga. Moshe anuncia la última plaga. Bueno, y ahí viene la orden de la ofrenda de Pesaj, ¿cierto? En el capítulo 12. Luego, da las instrucciones de esta ofrenda, de la ofrenda de Pesaj. Luego, la rememoración de Pesaj. Luego, la prohibición de comer leudado. Todo ahí, viene todo ahí. Y luego, la orden de no salir de sus hogares. Y luego, la muerte de los primogénitos. Antes de terminar este breve resumen, quiero que vayamos, que hace 8 días les mencioné, que por qué Dios atacó al primogénito de Faraón. Y no solamente el de Faraón, sino todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, de ganado. ¿Por qué los atacó? Porque también Faraón se metió con Israel, que era su primogénito. Shemot, Éxodo 4, vamos hacia atrás un poquito,
4:22. Shemot 4:22. Dice, 22 y 23, dice, entonces dirás a Faraón, así dice Adonai, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Ahí está la sentencia, porque él se metió con su primogénito, con Israel, ¿cierto? Bueno, luego más adelante leemos que dice, los hijos de Israel salen de Egipto. Finalmente llega la libertad después de 400 años o de más de 400 años de esclavitud. Salen los hijos de Israel libres y no como cualquier cosa. Se fueron muy ricos porque le dijeron, van a pedirle a todos los egipcios joyas, bienes, pertenencias que tengan para que ustedes se las puedan llevar. Y así es, de alguna manera, Dios hizo que pagaran una indemnización de tantos años que habían trabajado, siglos y siglos que habían trabajado. ¿Y qué es lo que sucede? Que se llevan todas las joyas, cosas de valor, y de alguna manera obtienen mucha riqueza los israelitas porque Dios así lo indicó. Bueno, también se menciona quienes deben y pueden comer la ofrenda de Pesaj. No cualquiera lo puede hacer. También vienen los preceptos rememorativos de la liberación. Fíjense, ahí les dice ustedes por esto y por esto y por esto y por esto y por esto, es que ustedes van a recordar esta liberación. Y ya por último, vemos el precepto de redimir al primogénito. ¿Qué quiere decir esto? Que el primogénito fue de alguna manera que se tenía que redimir al final. ¿Sí? O bueno, al final de esta parashá menciona este precepto. Pero bueno, vamos a enfocarnos en esto. ¿Por qué dice rememoración? 12:14, vamos ahí a 12:14, capítulo 12. 12:14 de la porción. Dice, y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta. ¿A quién? Adonai. Sáquese de la cabeza, usted hermano que está escuchando, ya sea de cristiano, sea de cualquier religión que usted sea, de raíces hebreas, que estas fiestas que el Eterno ha ordenado son fiestas de que, como dicen comúnmente, tanto católicos como cristianos. Las fiestas de los judíos, así le dicen a usted. Todos los cristianos, de las más de 10,000 denominaciones que usted, perdón, 10,000, 40,000 denominaciones que hay, y de las decenas de denominaciones católicas, le van a decir, incluidos las sectas como Testigos de Jehová, mormones y todas esas, incluidos todos ellos, en general, cristianismo, le van a decir que son fiestas de los judíos. No son fiestas del Eterno. Y aquí claramente dice, se van a acordar, va a ser memorable para ustedes. Ustedes se van a reunir en esta fiesta, o se van a reunir cada año para recordar esto que estamos haciendo, o esto que hice más bien, en esta fecha. Cada año se van a acordar. ¿Sí? Entonces le dice ahí, lo celebrarán por sus generaciones como ordenanza perpetua. Y aquí la cuestión es que les dicen, ¿qué es lo que le dicen? Ah, es para los judíos, porque dice generaciones, le está hablando a los israelitas, le está hablando a los judíos. Pero las fiestas son para el Eterno. No son fiestas de los judíos. ¿Quiénes fueron los que sacaron las fiestas de Dios? ¿De celebrar las fiestas de Dios? Las religiones. En este caso, el principal o la principal religión que sacó esto fue la organización más poderosa religiosa y políticamente hablando, la Iglesia Católica, que fue la que empezó a cambiar con sus dogmas
Y en el concilio del 325 cambiaron el día de reposo por el día primero de la semana. En la Biblia nos dice el séptimo día es el que debemos de celebrar a Adonai, Levíticos 23. Ahí nos habla de todas las fiestas o todas las celebraciones. Y ellos la cambian. Y dicen esto, esto y esto y esto. Y eso lo tienen también en sus, ¿cómo le llaman? Su catecismo. También la fiesta de Pesaj. No, nosotros no queremos nada de los judíos, eso ya pasaron, ahora ya somos los cristianos los que continuamos. Ellos fueron los que mataron a nuestro Señor, que no sé qué tanto. Ahora nosotros vamos a celebrar no la Pascua judía, vamos a celebrar la Pascua, ¿qué? Cristiana. Y cambian la fecha. ¿Y cómo la celebran? Lo que le llaman la Semana Santa, ¿no? Y la celebran en la misma fecha, tanto cristianos como católicos. ¿Se ha preguntado usted por qué el cristianismo no puede salir, cristianismo evangélico me refiero, por qué no puede salir de esa fecha? Pues porque a lo mejor no le interesa, ¿no? Dios quería sacar a Israel ¿para qué? ¿Qué es lo que le dijo a Faraón? Deja ir a mi pueblo ¿para qué? Para que me sirva, para que me sirva. Y hay mucha gente, ¿sí sabía usted que había hebreos que no querían salir de Egipto? No querían salir de Egipto. Así como muchos se salieron que no eran hebreos y se fueron con los israelitas porque vieron el poder de Dios, muchos no querían salir de ahí. ¿Por qué? Porque dijeron, ya está devastado, ya está destruido Egipto, ya no tienen poder, nos podemos quedar aquí. Al fin de cuentas, aquí está la modernidad. Aquí está es como si llega y atacan a Estados Unidos, que es la potencia más grande del mundo. Y dicen, bueno, ya está destruido Estados Unidos, que muchos dicen que va a suceder, y no sería raro, desafortunadamente para ellos, pues están súper endeudados, es el país más endeudado de todo el mundo, a pesar de que sigue siendo una potencia o la primera potencia a nivel global, porque tienen muchísimo armamento, pero de alguna manera mucha gente que ya está ahí, nada más se lo digo, aunque sea destruido o que sea sometido por otras naciones, mucha gente va a quererse quedar ahí. ¿Por qué? Porque está moderno el país, porque es un país de primer mundo. Y aún así no va a querer regresar a sus países. ¿Por qué? Porque sus países están mucho peor. No hay trabajo, no hay comida, los gobiernos los explotan, los gobiernos como en nuestro país no los protegen de la delincuencia. Entonces, ¿qué dicen? No, mejor nos quedamos en Estados Unidos. Y eso es lo que muchos hebreos tenían. No querían salir de ahí. ¿Sabían ustedes? Es lo que se cree, según los sabios judíos dicen, que los 3 días de tinieblas también fue a propósito, no solamente para avergonzar al dios Ra, recuerdan que lo mencionamos la semana pasada, sino que también era para que esa oscuridad, acuérdense que la oscuridad era nada más para los egipcios. Bueno, dicen que en esos 3 días Dios permitió la muerte de todos aquellos que no querían salir, de todos los hebreos. Y era para que no se dieran cuenta los egipcios de que esos hebreos iban a morir por no querer salir de Egipto. Y así hay mucha gente que no quiere salir de la esclavitud. Quiere permanecer ahí, quiere permanecer en sus delitos, en sus pecados. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que en esos 3 días, bueno, ahí se quedaron todos ellos. Y por el contrario, muchos otros que no eran hebreos, que eran de origen pagano o de otras naciones, salieron con Israel. Entonces, cuando dice, van a hacer una rememoración, es que se van a acordar de todo lo que yo hice por ustedes. Todo lo que yo hice por ustedes. ¿Cómo le llama la Torah? Le llama a los que Edá, o en plural, Edot, que se llaman testimonios. Cuando una persona no guarda las fiestas, los cristianos cuando no guardan las fiestas bíblicas o del Eterno, ¿qué es lo que está haciendo? No está haciendo recordatorio del poder de Dios. Con eso le digo todo. Está negando lo que Dios hizo. Porque Dios lo estableció para que realmente se
recordara todo lo que el Eterno hizo en Egipto. Es un testimonio. Tú vas a testificar a través de las fiestas. O sea, si tú celebras, y se ha dado últimamente, ¿no? Que en todo el mundo nos enteramos de las fiestas de Israel. Incluso hay gobiernos que felicitan a Israel. Los felicitamos por su Yom Kippur. Los felicitamos por su Rosh Hashanah, por su Año Nuevo, el secular, el que tiene, ¿no? Porque realmente este es el año que Dios estableció. ¿Recuerdan? Este será el principio de los meses, ¿no? Dice. Y en el día 10 apartarás un cabrito. Bueno, acuérdense que desde el día 10 hasta el día 14 lo tenían que observar, que no tuviera defectos, que estuviera perfecto para poder sacrificarlo. En ese momento era la primera vez porque iban a las carreras, bueno, lo tuvieron que estar, de alguna manera, observando. Y con mayor razón, ya después, porque ya tenían libertad, ya podían prepararlo todavía aún mejor, revisar bien el corderito y todo. Ya no tenían que poner la sangre en los dinteles, en los postes, y eran libres, ¿sí? Entonces, es una rememoración, tenían que recordarlo, ya lo leímos. Entonces, hay unos puntos que de este testimonio salen. Punto número 1. Tenían que adquirir el cordero o el cabrito. Desde el día 10, ahora conocemos este mes como el mes de ¿qué? El primer mes, el mes de Nisan. O la Biblia dice Abib, ¿sí? Creo que es no recuerdo, creo que es el único mes que se menciona en la Biblia. Todos los demás se mencionan como día primero, mes primero, segundo, tercero y así. Bueno, se cree que cayó en Shabbat precisamente el día este día 10 de este primer mes. Se cree que cayó en Shabbat. Al igual cuando Yeshua murió. ¿Se acuerdan cuando nosotros sacamos la cuenta? Si nosotros nos vamos de adelante hacia atrás, cuando dice que las mujeres llegaron al sepulcro fue el primer día de la semana, pero la escritura no nos dice que murió el primer día de la semana. Esa es la deducción que saca el cristianismo. Cuando digo cristianismo me estoy refiriendo a todo, católicos y cristianos. ¿Qué es lo que dicen? ¿Que fue? O sea, no entienden la escritura, porque la Biblia dice, así como, Yeshua mismo lo dijo, de hecho, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, es necesario que el Hijo del Hombre permanezca 3 días y 3 noches. Así lo aclara, 3 días y 3 noches. No dice 3 días, dice 3 días y 3 noches esté en el centro de la tierra. O sea, quiere decir que iba a estar muerto. ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches. Si él murió a las 3 de la tarde, porque así nos dice los evangelios, a la hora novena, que es las 3 de la tarde, para las 5 de la mañana, 6 de la mañana del domingo, para nada son 3 días ni 3 noches. Usted saca la cuenta. Pero más sin en cambio, si son 3 días exactas y 3 noches exactas, bueno, de las 3 de la tarde del día de Shabbat, del día sábado, vamos a decirlo así, y ellas ya fueron el domingo en la mañana, pues él ya había resucitado. Pero si suponiendo que fueron 3 días y 3 noches exactos, él murió a las 3 de la tarde. Entonces del día de Shabbat, el día sábado, a las 3 de la tarde hacia atrás, el viernes un día, del viernes al jueves hacia atrás un día, del jueves hacia atrás un día, es el miércoles a las 3 de la tarde. ¿Y qué creen? Que en un escrito, un artículo que me encuentro de los judíos que creen que esa ocasión también fue en miércoles. Dice claramente que adquirieron el cabrito o el cordero y dice ahí en una explicación, dice, el día 10 del primer mes cayó en Shabbat. Día 10. Si son 4 días, el domingo 11, lunes 12, martes 13 y ¿qué creen? Miércoles 14. El mismo día que Yeshua, por cierto, también fue sacrificado. ¿Coincidencias? ¿Creen que son coincidencias estas? Dios tiene todo, Dios tiene todo exacto. Exacto, todo lo tiene. ¿Sí?
Bueno, número 2, ¿tenían que observarlo cuánto tiempo? ¿Cuánto? 4 días. ¿Sale? Del día 10 al 14, 4 días. ¿Sale? Lo tenían que adquirir, comprar, o si ya lo tenían, y lo tenían que revisar durante esos 4 días. Dicen que lo tenían que amarrar a la cama y ahí lo tenían que estar revisando que no tuviera ningún defecto. Y acuérdense, cuando ya se da bien las leyes de los sacrificios, ahí dice cómo tenían que ser. No tenían que ser cojos, no tenían que ser tuertos, no tenían que tener testículos magullados, ni nada. O sea, tenían que estar perfectos porque eran para el Eterno. Amén. Número 3, sacrificarlo por la tarde. Éxodo 12. Vamos a leerlo. Shemot 12, 6. Ahí estamos. Shemot 12, 6. Vamos a leerlo porque también vamos a buscar Mateo 27, 46. Para que vea que no es una casualidad. 6. Dice, y lo guardarán hasta el día. Y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Antes ya se había mencionado que el día 10 era que se tenía que adquirir. Y dice, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará. Fíjense nuestra traducción como si está mal. Aquí como dice. ¿Y qué creen? Reina Valera ahí sí tiene un acierto. Porque Reina Valera, ¿cómo dice? A ver si han leído ustedes la Torah y se acuerdan. Dice la hermanita, no, con su expresión me dijo, no, yo ni leo. Ah, no, siento. O yo ni me acuerdo. Dice entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. Y fíjense cómo dice la Torah. Yo aquí tengo la Torah, lo vamos a leer. Dice, y ustedes les será para ustedes, y será que para ustedes lo cuiden hasta el día 14 de este mes y lo degollará toda la asamblea de la congregación de Israel en el atardecer. Y fíjense, Reina Valera dice, entre las 2 tardes. La Biblia textual, así la puede buscar, Biblia textual, dicen que es una traducción también muy acertada. ¿Saben cómo dice? También dice, en el atardecer. La Biblia católica, la más famosa, creo que es la Jerusalén, también dice atardecer, fíjense. Y como aquí en esta traducción, que se cree que es una de las mejores, la que nosotros estamos ocupando, dice anochecer. Por eso es importante regresar a los originales, a buscar. Yo aquí tengo la Torah y dice atardecer. La Reina Valera dice entre las 2 tardes. Acuérdense que el sacrificio de las tardes era, en la mañana era entre 6 y 9 de la mañana. Y luego la de mediodía era precisamente entre 12 y 3 de la tarde, pero también podía ser entre 3 de la tarde y 6 de la tarde. Y ya después la última del día. Eran 3 sacrificios que se hacían y se quedaron como oraciones, ¿cierto? Entonces, aquí lo que estamos viendo, que compagina bien el sacrificio de Yeshua, porque dice la hora novena. Cuando dice la hora novena, para que usted no se confunda, se está refiriendo, porque usted va a decir, bueno, si empieza el día a las 6, 7 de la tarde en la noche, un día hebreo, porque dice que Yeshua murió a la hora novena y usted dice que eran las 3 de la tarde. Bueno, pues porque el día es lunar y comienza en la tarde. Como nosotros ayer empezamos Shabbat en la tarde, 6 de la tarde. Termina hoy un poco después de las 6 de la tarde. Pero el día laboral, cuando usted habla de la hora novena, se está refiriendo al día laboral, que comienza a las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana es la hora primera. Si usted saca cuentas, le va a dar las 3 de la tarde. Entonces, por eso dice que a la hora novena, Yeshua. Vamos a ver cómo lo dice en Mateo 27, 46. Mateo 27, 46 dice, alrededor de la hora novena, Yeshua exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ah, no, perdón. 46, creo que ya me equivoqué, permítanme.
¿Qué les dije? ¿27 o 26? A ver, pues ahora permítanme, déjenlo encuentro. Que ya me perdí. ¿Sí es el que leí? A ver. O es el 47 a lo mejor y por eso no me di cuenta. Ah, sí, perdón. Bueno, no, bueno, de hecho lo dice al inicio del versículo, perdón, mi falta de atención. Dice, y alrededor de la hora novena, Yeshua exclamó a gran voz diciendo, y ya al 47, perdón, y ya en la pregunta dice, ¿por qué me has abandonado? Y ya en el 50 dice, entonces Yeshua clamando otra vez a gran voz exhaló el espíritu. O sea, en ese momento murió. Entonces era la hora que novena dice. ¿Ya entiende por qué la hora novena? Entonces cuando dice entre las 2 tardes, Reina Valera está diciendo entre las 12 y 6 de la tarde. Pero exactamente las 3 de la tarde era entre las 2 tardes. Porque eran las horas que se hacían los sacrificios, las 2 tardes que se mencionan. De 12 a 3 y luego de 3 a 6. Entonces por eso dice entre las 2 tardes. Y Yeshua murió, ¿qué? Entre las 2 tardes, a la hora novena, a las 3 de la tarde. Ahí se dan cuenta. Número 4. Poner la sangre en los postes y en los dinteles. ¿Para qué? Para que cuando pasara el ángel de Adonai, viera la sangre y no muriera ningún primogénito de Israel. Mas sin en cambio, no les fue así a los egipcios. ¿Sí? Murió. Dicen que Faraón era también primogénito. Bueno, tenía que ser primogénito porque el primogénito es el que toma el reinado, el lugar del rey, ¿no? El sucesor de su papá. Entonces, él era primogénito. ¿Por qué no se murió él entonces? Dice la hermana, porque tenían que ver. Bueno, sí. Pero más que nada, dicen que él estaba despierto a la medianoche. Él estaba despierto por curiosidad, por temor, por lo que sea. Él estaba despierto. No anoté la cita, pero a ver si me la encuentran. 12, sí, el 12:29. Dice, y a la medianoche Adonai hirió a todo primogénito en la tierra de Misraín, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo. Pero fíjense lo que dice del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito del ganado. Pero fíjense lo que dice el 30. Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Pero dice que se levantó. Y muchos podrán, si usted no comprende y usted lee, va a pensar que se despertó. ¿Por qué? Porque dice que había gritos. Pero no es así, porque no dice que se despertó, dice que se levantó a medianoche. ¿Eso qué quiere decir? Que él ya estaba despierto, él estaba viendo cómo moría su hijo y ya estaba escuchando cómo estaba llorando la gente en Egipto. ¿Sí? La noche estaba despierto. Bueno, número 5, comerlo completamente en la noche. Tenía que comerlo completamente. Ahí dice en el versículo 8 del capítulo 12. Se tenía que comer completamente, no tenía que quedar nada para el siguiente día. Y ahí incluye también que dice que Yeshua cuando murió, también no se tenía que quebrar ningún hueso. Más adelante, no recuerdo, me parece que en Números dice que no se tiene que quebrar ningún hueso de esa ofrenda de Pesaj. Y recuerdan que Yeshua no fue tocado sus huesos. Normalmente dicen que les quebraban las piernas cuando estaban colgados. ¿Para qué? Para que se desangraran y murieran más rápido y no sufrieran tanto. Bueno, Yeshua aguantó todo ese castigo y murió solo. ¿Okay? Número 6 y última. En la forma de comerlo. Fíjense, para comer la cena de Pesaj, que era el día que, exactamente qué día era, porque la Biblia nos dice, ese mismo día en la noche mucha gente piensa que es el día 14. ¿Qué día tendría que ser? El 15, empezando el día 15, o sea, preparaban el cordero o el cabrito
el día 14 lo sacrificaban en la tardecita, entre 12 y 6 de la tarde. Yo pienso que era entre las 2 tardes, las 3 de la tarde. ¿Para qué? Para que pudieran hacer los preparativos, todos los preparativos. Tenían que hacer el pan, la matzá, tenían que juntar sus hierbas amargas y en esa ocasión tuvieron que pintar los postes y los dinteles de la casa. Entonces tenían que hacer todavía la labor de tomar la sangre y tomar las hierbas para poder pintar las entradas de sus casas, ¿sí? Entonces les tenía que dar tiempo para todo eso. Y ya iniciar el día, ¿qué? De reposo. Dice, porque van a hacer una conmemoración. Conmemoración, ¿eso es qué? Van a recordar. Y van a tener una santa convocación. Cuando dice santa convocación, está diciendo que se van a reunir y van a hacer ¿qué? No, aparte de fiesta. Un Shabbat. No van a trabajar. No van a hacer nada. Van a descansar. Y entonces también les dice, se tienen que comer todo, pero les dice la forma de cómo lo van a comer. Letra A, inciso A, con cinturón. Tienen que estar bien fajados. B, con sus sandalias o su calzado puesto. C, bastón. Tenían que ir con su bastón en mano. En otras palabras, tenían que tener ya las maletas hechas porque iban a salir pronto. Y ya lo mencionamos, y comerlo rápidamente, eso no lo habíamos mencionado. Una cosa es comerlo completamente en la noche y otra cosa es comerlo rápidamente. Lo tenían que comer rápidamente. Para cuando amaneciera, luego ellos, ¿qué tenían que hacer? Tenían que partir. Y lo que quedaba, ya después se da la indicación que tenía que ser quemado en el fuego. Todo lo que sobraba ya no lo podían comer. Bueno, Lucas, vamos a ver qué dice Lucas 19. No, perdón, 22, 19. Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. ¿Qué es lo que dice? Ay, Dios. $22:19 dice, y tomando el pan, ¿quién estaba tomando el pan? Yeshua, ¿no? Aquí dice, maldice institución de la cena del Señor. No hay ninguna cena del Señor. ¿Qué cena es? La cena de Pesaj, establecida muchos siglos atrás, con la salida de Israel de Egipto, y en ese momento se sienta a celebrarla Yeshua con sus discípulos, y entonces él parte el pan, toma el vino, y entonces él dice, vamos a celebrarla. Pero fíjense cómo lo dice, y tomando el pan después de haber dado gracias, lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria. ¿Cómo dice? Le dice como a Luis Miguel, ¿no? ¿Cómo dice? No. Bueno, memoria de mí. ¿Y qué es lo que dice el Eterno que van a hacer cuando celebren la fiesta de Pesaj cada año? Lo van a hacer en memoria de la salida de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Yeshua? Que ese memorial que ustedes hacen cada año, ahora cuando ustedes lo celebren, no solamente se van a acordar de la salida de Egipto, sino se van a acordar de la libertad que yo les voy a dar, pero ahora a través de mi sacrificio. Es lo que les está diciendo. Usted liga, acuérdense que la Torah es cíclica y se repite, y se repite, y se repite. Yeshua fue preparado del día de Tisri, fue muerto el día 14 de Tisri, de Nisan, primer mes. Y entonces, en la fiesta de Pesaj, es cuando él muere. Él asciende en la fiesta de Pentecostés. Cuando asciende, inmediatamente reciben el Ruach todos los que estaban ahí reunidos en el monte, ¿cómo se llaman? En el aposento alto, ¿no? Que le llaman, que se llama, o que dice la Biblia. Entonces,
dice en memoria. El 12:14 de Éxodo ya nosotros lo leímos. Ahí lo dice. Y ese día será memorable. No está diciendo, fíjese, ese es el problema por no entender la cultura hebrea. En la cultura hebrea tenemos que, dice, van a recordarlo cada año. Por no entender esto, ¿qué es lo que hacen? La Iglesia Católica, cada que tiene misa, les dan su galleta, ¿no? La famosa hostia, que no tiene nada que ver con la Escritura. Y si tienen una misa hoy y tienen una misa en 2, 3 horas, lo vuelven a hacer. Es todo el tiempo. Y les dan sus galletitas. ¿En la iglesia cristiana qué? Pues tampoco no hay un orden. ¿Por qué? Porque lo hacen también cuando se les antoja. Si hay bautizos, ese día pueden hacerlo. Algunos lo tienen cada mes, algunos lo tienen cada semana, algunos para Navidad, otros para el Año Nuevo, cuando tienen un evento importante, cuando se le ocurre el pastor. Sí, yo llegué a ver, yo estuve más de 30 años en la iglesia cristiana y de repente, ¿saben qué? No había un orden y decía, ¿saben qué? La siguiente semana tenemos, ¿cómo se llama? ¿Cómo? La Santa Cena. Y había otros, llegué a ver, que ni siquiera avisaban, que de momento ya tenían todo y decían, hermanos, vamos a celebrar la Santa Cena. ¿Y que saben qué era lo único que hacían? Le decían, póngase a cuentas, porque en primera carta de Corintios dice Pablo, Rab Shaul dice, el que tome indignamente esta cena va a tener consecuencias, y ya sabe usted la historia. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Póngase a cuentas, perdona a quien tiene que perdonar, salga, porque todo eso yo lo vi. Y no solamente en una iglesia, entonces, o en una congregación. Decían, salgan y si tiene algo con su hermano, vaya y abrácelo, pídale perdón y que no sé qué. No hay un orden. Y aquí, cuando usted se va a la escritura, cuando se va a la Torah y lo relaciona con Yeshua, que resulta que se está refiriendo a cada año en la fiesta de Pesaj, que usted tiene que recordar tanto la salida de Israel de Egipto, que son libres, y ahora a través de Yeshua nosotros somos libres. Salimos también de Egipto. Desafortunadamente la iglesia cristiana no quiere salir de Egipto y tiene muchas cosas del paganismo dentro de sus denominaciones, desafortunadamente. Y de la iglesia católica todo es permisible. O sea, y ahí ya para qué le mencionamos. Porque todavía algunas iglesias cristianas tratan de enseñarle a que tengan santidad sin conocer tanto los mandamientos, ¿no? Se porten bien, que tengan moral, cosas así. Pero dentro de la iglesia católica todo es permisible, porque como existe el purgatorio, pues no importa cómo te comportes, ¿no? Ahí te van a hacer misas cada no sé cada cuánto tiempo y van a reducir tu tiempo en el purgatorio, que es una falacia, una tontería, algo que nada tiene que ver con la escritura. Entonces, ¿qué es lo que tiene que usted hacer? Obedecer la Torah, obedecer los mandamientos de Dios. ¿Es cuándo? Cada año. Y cada año que usted celebre la fiesta de Pesaj, también usted va a recordar que Yeshua dio su vida por usted. Entonces dice, en memoria de mí, en memoria de lo que yo hice. O sea, ahora lo que tienen que hacerle nada más es añadirle esto a la celebración. ¿Cierto? Bueno, la Torah también, como por ejemplo, Shavuot, ¿qué está representando? Las instrucciones que Dios le dio al pueblo, la Torah. ¿Y qué sucedió en el aposento alto? Que llega el Ruach HaKodesh y los llena. Y se cumple lo que dice la Escritura en los profetas. Dice, pondré mi ley en su mente y en sus corazones. Entonces, cuando ya está en la mente, dices tú, es que no, el cristianismo te dice, no debes de guardar mandamientos, que eso es para los judíos, eso ya pasó. Dices tú, ¿es en serio? Y entonces, ¿cómo dice que las va a poner en sus mentes y en sus corazones? ¿Van a ser adivinos o cómo van a aprender entonces los mandamientos? Si usted es de origen gentil y no conoce nada de los mandamientos, ¿cómo los va a aprender? Es la pregunta. Cuando se está refiriendo, la va a poner en su mente y en sus corazones,
Es lo que les está diciendo es que ustedes solamente la tenían en la mente, pueblo de Israel, ustedes nada más la tenían en la mente y no la tenían en el corazón. ¿Qué quiere decir en el corazón? No en el corazón de carne que tenemos, sino hasta lo más profundo de nosotros, en nuestros sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted los va a hacer por amor. Entonces usted lo tiene en la mente. O sea, ¿qué quiere decir? Que usted ya los aprende, ya lo sabes, ya lo sabes. No cometerás adulterio. Ya sabes que no cometes adulterio. Entonces, en el corazón, ya con el amor que tienes hacia Dios, porque dio a su Hijo, entonces tú ya lo cumples. Eso es el corazón. Pero la cuestión es, ¿cómo yo voy a saber que tengo que darle al pobre, al necesitado, que tengo que hacer justicia, que no debo de robar, o no debo de tener pesas falsas? ¿Cómo voy a saber todo eso si no me lo enseñan en la congregación? ¿Cómo lo voy a tener en la mente? Si soy de origen gentil, un gentil, por obvias razones, no va a tener los mandamientos, no los sabe, no los conoce. No está la ley de Dios en ellos por naturaleza. Al contrario, Pablo dice que por naturaleza nosotros somos pecadores. Entonces aquí, claramente, dice en memorial. Entonces, ¿qué es lo que recordamos? ¿Qué recuerdan o rememoran los hebreos? Uno, era que Adonai mostró su poder. ¿Solamente a Israel? A todo el mundo. ¿O solamente al faraón? Porque leímos al principio que decía, voy a mostrarle a faraón mi poder. No, era a todos. Ahorita todos los ojos están ¿en quién? En Estados Unidos, porque es la primer potencia del mundo. Entonces todo el mundo, a través de Israel, porque está ahorita en conflicto Israel, o a través de que tiene su enemigo comercial primero, que es China, o por los rusos, que es el país más grande a nivel territorial en el mundo y tiene gran poderío militar después de Estados Unidos. Como sea, siempre Estados Unidos va a estar en la vista de todo el mundo. Todo lo que pasa en Estados Unidos, porque también depende de ahí las economías del mundo. Y están sus ojos puestos en Estados Unidos. Entonces, ¿usted cree que en ese tiempo no estaban todas las naciones sus ojos sobre Egipto? Y todos se dieron cuenta de lo que le sucedió. La gran potencia, como con unas plagas el Dios de los hebreos que fueron esclavos más de 400 años, fue que los destruyeron. ¿No? Número 2, Adonai es el único Dios. Les mostró que era el único Dios. Avergonzó a todas las deidades y ninguna de las deidades pudo hacer algo en contra de ellos. Dios directamente atacó a esas deidades. El de los bichos, el de los piojos, el Ra de la oscuridad, el de las ranas, el de las langostas, el del granizo, el que supuestamente los iba a proteger de todo eso para que no se dañaran sus cosechas, todo. Número 3. Libres, obtuvieron la libertad después de siglos. ¿Tenían por qué acordarse? Sí, mucho, ¿no? Y número 4. Adonai los adoptó, ¿para qué? Para que le sirvieran. Para que le sirvieran. Dice, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. ¿Sí? Entonces, todo esto nos lleva a que tenemos que tener la libertad en Dios. ¿Para qué? Para servirle, para adorarle, para mostrar su poder. Todo esto es lo que hizo Dios a través de esto. El problema es que muchas veces endurecemos nuestro corazón y no creemos lo que Dios hace. Muchos agnósticos, ateos y muchos incluso creyentes que todavía tienen dudas de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios hace. Con la libertad del pueblo de Israel de Egipto, mostró su poder. Con la resurrección de Yeshua, Dios mostró su poder. Muchos creen, y el mensaje de la semana pasada fue fuerte, de que mencionamos que Yeshua no era Dios, así como Moshe no fue Dios, aunque tenemos que entender que Yeshua fue el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, y Dios le dio la autoridad sobre todas las cosas. En este caso, Moshe nada más fue sobre
Faraón y sobre Egipto. A Yeshua se va a doblar toda rodilla. Ya lo mencionamos 8 días, como rey. Va a estar como reinando 1000 años. Y después dice que todo lo entregará ¿a quién? A su Padre, ¿verdad? Para que Él se someta al Padre como todos nos vamos a someter al Padre. Y vamos a ver, porque muchos dicen, no, es que Yeshua, yo les digo, bueno, si Yeshua era Dios, ¿cómo no sabe cuándo va a regresar por segunda vez a la tierra? ¿Y por qué no Él solo resucitó? Hechos 2, capítulo 32. Si los discípulos creyeran que fuera Dios, hubieran dicho, Yeshua resucitó. Pero Él no dice, Yeshua resucitó. Hechos 2:32. Vamos a ver quién fue el que mostró su poder nuevamente. Está dando un discurso. Perdón, salió el gallito. Está dando su discurso Kefa o Pedro. Y fíjense lo que dice. A este Yeshua resucitó ¿quién? Elohim, Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Promovían los discípulos que Yeshua era Dios, lo mencionaban. ¿A quién están exaltando aquí? A Padre. El 36 dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Fíjense, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. ¿Qué significa Señor? Autoridad. ¿Y qué significa Mesías? Ungido. Una persona que está ungida por Dios para llevar a cabo lo que tenía que llevar a cabo, que era su misión, morir y resucitar para traer la salvación a todos aquellos que quisieran. Primeramente Israel. Vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero después todos los de origen gentil que querramos, pertenecemos a ese pueblo. Amén. Bueno, espero que haya sido de bendición. Sé que también fue un fuerte este mensaje. Y sobre todo con este versículo que acaba usted de ver, ¿no? Confirmamos lo que mencionamos la semana pasada. ¿Por qué Yeshua entonces no resucitó él solo, si él era Dios? ¿Quién lo resucitó? El Padre, porque el que tiene el poder es el Padre. Y Yeshua tiene el poder, pero el poder que Dios le da. ¿Sale? Igual usted tiene poder de parte de Dios, pero también el poder que Dios le da. Porque usted no, los que sanan cuando usted ora por una persona, no es de parte de usted, es de parte de Dios. Amén. La persona que tiene revelación a través de sueños, no es porque él haya soñado y ya solito soñó y ya se va a cumplir eso, no. Es que Dios le habló a través de ese sueño, o a través de la visión, pero fue Dios. ¿Sí entiende? Entonces, hermanos, cuando usted celebra Pesaj, ahora conmemora dos cosas, o rememora dos cosas. Una, la libertad que Dios le dio a Israel. Porque si Dios no le hubiera dado la libertad a Israel, no hubiera existido un pueblo de Israel. No hubiera llegado la Torá, las instrucciones. No hubiera habido un primogénito al que Dios tenía que proteger, al cual tenía que estar detrás de él también, como nosotros, nuestros padres, siempre están detrás de nosotros, o los que somos padres estamos detrás de nuestros hijos para que obedezcan. Y así siempre ha estado Dios con Israel. Pero al fin de cuentas lo ama. Y además de todo eso, a través de la promesa que se les dio antes con Abraham, es que las naciones iban a ser bendecidas. Y entonces nosotros que somos de origen gentil, ahora podemos ser añadidos a este pueblo, como lo dice Romanos capítulo 11. Y número 2, ahora también está rememorando que Yeshua murió por usted. Amén. Porque Dios lo permitió. Bueno. Gracias, Padre, te damos en esta hora, bendito Dios, por este mensaje, este comentario de la Parashá, y porque nos has hablado y sé que
has abierto nuestro corazón y nos has entregado una bendición a través de tu palabra. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, para que sigamos confiando en ti, sigamos aprendiendo de ti, pero sobre todo para poner atención, para tener conocimiento, pero sobre todo para poner por obra tus palabras y lo que tú quieres. Dirígenos, háblanos, santifícanos, perdónanos de todas las cosas que hacemos, Señor, y también perdónanos por las cosas buenas que dejamos de hacer, Padre. Que día a día aprendamos a estar en ti, Señor, y sabemos que tú eres un Dios bueno, eres un Dios santo, eres un Dios misericordioso y que tu rajem está con cada uno de nosotros. Te amamos y te bendecimos, Padre, y ayúdanos, Padre, a entender la libertad que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque a través, Señor, de la libertad que le diste a Israel, Señor, pudo haber llegado tu palabra a nosotros hoy en día. Y a través de Yeshua, hoy nos podemos acercar a ti. Te bendecimos, te amamos y te damos toda la honra. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, que tenga una bendecida tarde, el resto de este Shabbat, y que terminando este Shabbat usted pueda tener una Shabbat, una bendecida semana. Nos vemos la próxima semana. Fuerte con sus palmas, con sus dos manos.